Mis padres se negaron a ayudarme con mi boda, pero exigieron la casa que me regalaron mis suegros. Así que mi nombre es Sofía Méndez. Tengo 30 años y diseño espacios para que la gente viva en ellos. Construyo hogares, pero durante la mayor parte de mi vida nunca tuve realmente uno propio. Ninguno que se sintiera seguro. En fin, voy a contarte la historia de cómo finalmente construí uno para mí misma. Con muros tan fuertes que nadie pudiera derribarlos nunca más. En el momento en que sonó el timbre, supe que no era una visita casual. Mis padres nunca aparecían sin más. Mi madre, Patricia, estaba en el porche sosteniendo una fuente de guiso que no había horneado, un accesorio para la actuación que vendría. Mi padre, Roberto, la siguió adentro, sus ojos escaneando nuestro salón, no con calidez, sino con la evaluación fría de un inspector. Se acomodaron en mi sofá, un frente unido, sus sonrisas demasiado brillantes para ser reales. Sofía, tu hermana acaba de comprometerse. Mi madre anunció, su voz teatral. Esperó mis aplausos, pero yo solo sentí un nudo frío apretarse en mi estómago. Mi padre se inclinó hacia adelante, adoptando la voz calmada y razonable que usaba antes de dictar un veredicto. Camila es joven. Está comenzando. Merece una base estable. Hizo una pausa, su mirada recorriendo las paredes que yo había pintado. La vida que había construido. Tus suegros fueron tan generosos al darte esta hermosa casa. Entonces mi madre dio el golpe. Su tono ligero como el aire. Ella merece un comienzo estable. Sofía, tú tienes esta casa. ¿Por qué no pasarla? Dásela a tu hermana. El aire abandonó mis pulmones. La casa que los padres de Mateo nos regalaron. El hogar en el que había volcado mi corazón era repentinamente no mío. Era solo un activo familiar, listo para reasignación. Papá vio mi SOC y presionó. Ellos te ayudaron con tu boda. Sé justa, Sofía. Es por la familia. Una risa corta y amarga escapó de mis labios antes de poder detenerla. La hipocresía era impresionante. ¿Justa? Pregunté, mi voz temblando. Ustedes se negaron a pagar por una sola flor en mi boda. Me dijeron que no era una prioridad. La mandíbula de papá se tensó. La sonrisa practicada de mamá desapareció, reemplazada por una mirada fría y dura. Entonces demuestra que no eres egoísta, dijo ella, su voz como hielo. Dale a tu hermana lo que se merece. En ese instante, la ilusión se hizo añicos. No eran padres. Eran reclamantes. Miré a los dos extraños que veían mi vida como un recurso para su hija preferida. Y supe que algo dentro de mí se había roto por última vez. Esa fue la noche en que decidí que ya era suficiente. Pero antes de contarte cómo todo cambió, dale me gusta y suscríbete y deja un comentario para hacerme saber desde dónde estás viendo. Ser la primogénita en mi familia no fue un privilegio. Fue un trabajo con una descripción aplastante. Pionera, solucionadora de problemas y, lo más importante, amortiguadora. Yo era la versión de prueba, la hija con la que cometieron todos los errores. Para cuando mi hermana Camila llegó 3 años después, ellos habían perfeccionado su estrategia de crianza en una fórmula simple y devastadora. Darle a Camila lo que quisiera y decirle a Sofía que se las arreglara. Me convertí en un pensamiento posterior en la historia de mi propia vida. Yo era el fantasma en nuestras fotos familiares, siempre parada ligeramente a un lado, sonriendo un poco demasiado brillantemente para compensar por estar fuera del centro del cuadro. Camila era el sol, una estrella ardiente y exigente alrededor de la cual todo nuestro sistema familiar orbitaba. Yo era un planeta distante, útil por mi polo gravitacional tranquilo y predecible, pero nunca la fuente de ninguna luz o calor. Las diferencias no eran sutiles. Eran las verdades fundamentales de nuestro hogar, grabadas en cada recuerdo que tengo. Recuerdo el día que llegó el piano. Yo tenía 10 y Camila tenía 7. Un camión enorme se detuvo y 2 hombres en overol maniobraron cuidadosamente un piano vertical reluciente dentro de nuestra sala. Era una cosa hermosa e imponente que instantáneamente consumió el espacio, exigiendo atención. Camila bailó a su alrededor, su rostro iluminado con una alegría posesiva que mis padres reflejaron.
Mi madre acarició la madera pulida como si fuera un objeto sagrado. Lo que sea por mi pequeña prodigio, arrulló. Las lecciones con el mejor instructor del pueblo fueron reservadas antes de que los hombres de entrega siquiera se hubieran ido. 2 semanas después, se anunciaron las inscripciones para la Liga Juvenil de Fútbol del pueblo. Mi corazón saltó. Amaba el fútbol más que nada. Pasaba horas en el parque pateando un balón gastado contra una pared de ladrillos, imaginando el rugido de una multitud. Corrí a la cocina agarrando el formulario de inscripción, mis manos temblando de emoción. Mi padre estaba en la mesa leyendo el periódico. Papá, ¿puedo inscribirme en fútbol, por favor? Los formularios vencen el viernes. Él no levantó su periódico y fui despedida. La conversación había terminado. Entonces, hice lo que me dijeron. Me volví ingeniosa. Organicé juegos del vecindario. Usé suéteres como postes de portería. Aprendí a tragar mi decepción y convertirla en practicidad. Se convirtió en mi característica definitoria, una etiqueta que me pusieron que era mitad cumplido, mitad excusa para descuidarme. ¡Ay, Sofía estará bien! Mi madre les decía a sus amigas con una sonrisa orgullosa. Ella siempre cae de pie. Aprendí que caer de pie significaba que nunca recibías una mano para ayudarte a levantarte. El patrón se solidificó cuando entramos en nuestra adolescencia. El cumpleaños 16 de Camila fue un espectáculo. Un convertible rojo brillante, el objeto de su deseo durante meses, apareció en la entrada, atado con un lazo tan enorme que era cómico. Toda nuestra familia extendida estaba allí para celebrar, viendo mientras Camila gritaba de alegría, y mis padres radiaban como si acabaran de ganar un premio a la crianza. En mi cumpleaños 16, me entregaron un pase de autobús y una conferencia sobre responsabilidad financiera. Es hora de empezar a pensar en el futuro, Sofía. Mi papá dijo, si quieres un auto, necesitas ganártelo. Eso construye carácter. Así que construí carácter. Conseguí un trabajo como mesera en una cafetería grasosa, trabajando 40 horas a la semana durante mis años de secundaria y preparatoria. Aprendí a balancear bandejas pesadas, lidiar con clientes exigentes y sonreír cuando estaba exhausta. Ahorré cada peso, mi libreta bancaria convirtiéndose en un testimonio de mi determinación. El día que compré mi auto, un sedán de 10 años que olía ligeramente a humo de cigarrillo y arrepentimiento, estaba llena de orgullo. Lo conduje a casa, esperando que mis padres compartieran mi logro. Mi madre miró por la ventana. Ah, lo conseguiste. ¿De qué color es eso? ¿Veis? Es champán, dije, mi orgullo desinflándose. Mi padre caminó alrededor de él, pateando una llanta. Bueno, ahí lo tienes, dijo, palmeándome el hombro. ¿Ves? Te las arreglaste. Nunca preguntaron cuántas horas había trabajado. Nunca reconocieron los sacrificios que había hecho. Mi logro fue simplemente confirmación de su narrativa. Sofía es la ingeniosa. Esta dinámica se volvió aún más pronunciada cuando se trató de la universidad. Camila fue aceptada en una costosa universidad privada de artes liberales, y su matrícula fue pagada en su totalidad, sin preguntas. Yo fui aceptada en el prestigioso programa de diseño de la Universidad Estatal, una opción mucho menos costosa pero más rigurosa. Me entregaron una carpeta gruesa de solicitudes de préstamos estudiantiles. Piénsalo como una inversión en tu futuro, cariño, dijo mi madre alegremente. Nos lo agradecerás algún día. Me abrí camino a través de la escuela de diseño, trabajando de mesera los fines de semana, tomando proyectos de dibujo independientes para arquitectos locales, y desvelándome alimentada por café barato para mantener mis calificaciones. Me gradué con honores, un portafolio asesino y una montaña de deuda que se sentía como un peso físico sobre mis hombros. Camila se graduó con un promedio mediocre en comunicaciones, un nuevo guardarropa y cero deuda. Fue en mi último año agotador de universidad que conocí a Mateo. Fue como respirar aire limpio por primera vez en mi vida. Él estaba en el programa de ingeniería, y nos conocimos en una electiva compartida sobre historia arquitectónica. Era brillante, amable, y me veía a mí, no a la hermana mayor ingeniosa, no a la responsable, sino a Sofía. Amaba mi independencia, pero también veía el agotamiento detrás de ella.
Veía a la chica que solo quería que alguien cuidara de ella por 5 minutos. Su familia fue una revelación. La primera vez que cené en su casa, estaba aterrada. Pero Elena y Javier, sus padres, me recibieron con una calidez que se sentía totalmente extraña. Me preguntaron sobre mis diseños, mis sueños, mis miedos. Escucharon. Era así de simple. Simplemente escuchaban. El amor en su casa no era una transacción. Era el aire que respiraban. Cuando decían somos familia, significaba estamos aquí para ti sin importar qué. Cuando mis padres lo decían, significaba que has hecho por nosotros últimamente. Comprometerme con Mateo fue el momento más feliz de mi vida, pero fue inmediatamente ensombrecido por la reacción de mi familia. Los sentamos para cenar para compartir las noticias. Después de las felicitaciones corteses y fabricadas, mi madre suspiró dramáticamente. Es solo que el momento es terrible, dijo. El último año de matrícula de Camila vence, y es tanto. Simplemente no podemos permitirnos ayudarte con la boda, Sofía. ¿Lo entiendes? Sí entendía. Entendía que yo era como siempre la prioridad más baja. La planificación de la boda fue una clase magistral en soledad. Invité a mi madre y a Camila a ir a comprar vestidos, aferrándome a una esperanza tonta de que esta vez sería diferente. No lo fue. Mi mamá me siguió a la boutique, sus labios fruncidos. Sofía, necesitas ser realista, dijo, señalando un perchero de vestidos simples y sin adornos. Piensa práctico. Cuando salí del vestidor con un vestido que adoraba con delicadas mangas de encaje y una falda fluida, Camila ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Hace que tus caderas se vean anchas, murmuró. Mi madre solo miró la etiqueta de precio e hizo una mueca. Anunciaron que tenían una reservación para almorzar y me dejaron parada sola en un mar de tul blanco. Mi reflejo era borroso de decepción. Fue la madre de Mateo, Elena, quien salvó el día. Había llamado a Mateo tratando de no llorar, y ella debió haber escuchado. Una hora después, entró a la boutique. Su rostro era un retrato de cálida determinación. Me miró una vez y me abrazó con un abrazo que se sintió más real que cualquier abrazo que mi propia madre me hubiera dado. Encontremos el vestido más hermoso en toda esta tienda, dijo, su voz llena de amor. Mi regalo. Elena y Javier se convirtieron en mis padres sustitutos durante el compromiso. Asistieron a degustaciones de comida, nos ayudaron a explorar lugares y me escucharon agonizar sobre arreglos florales. Celebraron nuestro amor. Para mis padres, era un gasto inconveniente. Unos meses antes de la boda, estábamos cenando en casa de Elena y Javier. Estábamos estresados, tratando de descubrir cómo podríamos pagar un enganche en siquiera una pequeña casa inicial. Javier aclaró su garganta y deslizó un sobre a través de la mesa. Elena y yo hemos estado hablando, dijo gentilmente. Queremos darte tu regalo de boda un poco antes. Lo abrí. Dentro había un cheque de caja por una cantidad que me hizo jadear. Era una suma de dinero que cambiaba vidas, suficiente para un enganche sustancial en la casa de 2 pisos en Valle Verde que habíamos estado soñando, pero nueva estaba a años fuera de nuestro alcance. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No podemos aceptar esto, susurré. Tonterías, dijo Elena, sus ojos brillando. Una casa es la mejor base para una vida juntos. Lo merecen. Compramos la casa. Mis padres no vinieron a la firma. No ofrecieron ayudarnos a mudarnos. La primera vez que mi madre la vio fue una semana después de que nos establecimos. Caminó por las habitaciones con el ojo crítico de un inspector de edificios. Pasó un dedo por las encimeras de cuarzo, buscando polvo. Esperé un felicidades o es hermosa, Sofía. En cambio, se volvió hacia mí en la sala bañada por el sol. Una mirada extraña y calculadora en sus ojos. No te pongas muy cómoda, Sofía, dijo, su voz un murmullo bajo. Como esto bonito tiene una manera de cambiar de manos. En ese momento, lo descarté como solo otro comentario amargo y celoso. No entendía la precisión escalofriante de sus palabras. No era una advertencia. Era una promesa. Después del pronunciamiento críptico y escalofriante de mi madre,
Un silencio profundo cayó entre mi familia y yo. Los meses que siguieron fueron pacíficos, una extensión tranquila de tiempo donde Mateo y yo nos establecimos en el ritmo de nuestra nueva vida. Pintamos el comedor de un verde salvia cálido y acogedor. Pasamos un sábado entero desenterrando los macizos de flores descuidados en el patio delantero y plantando hortensias. Hicimos la casa nuestra clavo por clavo, pincelada por pincelada. Este periodo tranquilo fue un regalo. Por primera vez, no sentí el zumbido constante de baja intensidad de ansiedad que venía con esperar su próxima demanda o crítica. Era libre. El silencio era un lenguaje que entendía perfectamente. Mientras no necesitaran nada de mí, efectivamente dejaba de existir. Todo eso cambió el día en que Camila se comprometió. El martes por la noche que nos emboscaron fue una obra maestra de guerra emocional. No llamaron primero. Llamar habría sido una cortesía, una señal de respeto por nuestro tiempo y nuestro espacio. Me habría dado la oportunidad de prepararme, de construir mis defensas, de decir ahora no es un buen momento. En cambio, simplemente aparecieron en nuestra puerta, un guiso comprado en tienda en mano, y una agenda completamente formada en sus corazones. Mateo y yo estábamos en la cocina, haciendo pasta desde cero, nuestro ritual favorito de los martes por la noche. La harina empolvaba nuestra ropa, y música sonaba suavemente desde una bocina en el mostrador. Nos estábamos riendo de algo tonto cuando el timbre sonó. Un sonido agudo e intrusivo que destrozó la atmósfera acogedora. A través del vidrio esmerilado, vi las siluetas familiares de mis padres, y un temor frío me invadió. Esta no era una llamada social. Esta era una invasión. Pegué una sonrisa débil y abrí la puerta. Mi madre, Patricia, pasó junto a mí, sosteniendo la fuente de guiso como una ofrenda de paz. Estábamos en el vecindario, gorjeó. Una mentira descarada. Vivían a 45 minutos de distancia. Pensamos en traerles cena. El guiso era un accesorio, un caballo de Troya diseñado para hacer que su intrusión pareciera un acto de generosidad. Mi padre, Roberto, la siguió adentro, palmeando a Mateo en el hombro con demasiada fuerza. Sus ojos inmediatamente comenzaron a escanear la habitación, haciendo inventario de nuestra vida. Podía verlo catalogando la alfombra nueva, el arte en las paredes, los libreros personalizados que había pasado semanas construyendo. Era una evaluación, no una apreciación. Camila lo seguía como una princesa en una procesión real. Su prometido Lucas venía detrás. Lucas era un lienzo en blanco de hombre con un reloj costoso y un apretón de manos débil. Camila, sin embargo, estaba prácticamente vibrando con autoimportancia, su mano izquierda estratégicamente posicionada en todo momento para mostrar el enorme diamante en su dedo. Nos movimos torpemente hacia la sala. Les ofrecí bebidas, mis manos temblando ligeramente mientras servía café. Se acomodaron en mi sofá, un frente unido, mientras Mateo se sentó a mi lado, su presencia un ancla silenciosa y sólida. Después de unos minutos de charla pequeña excruciantemente banal, mi madre lanzó su gran anuncio. Camila tiene las noticias más maravillosas, declaró, radiante. Mientras detallaba el compromiso, Camila lo tomó como su señal para comenzar su inspección del premio que ya había reclamado en su mente. Se puso de pie y comenzó a vagar por la sala, su movimiento lento y deliberado. Pasó un dedo manicurado por el respaldo de mi sillón de terciopelo favorito. Esta es una gran habitación, anunció como si fuera una diseñadora celebridad en un programa de transformación de casas, aunque probablemente derribaría esa pared para abrirla a la cocina. Crearía un flujo mucho mejor para entretener. Se deslizó al comedor, Lucas asintiendo con la cabeza de manera agradable. Y estos pisos son un poco oscuros, ¿no? Podríamos lijarlos y optar por un acabado más claro y moderno blanqueado. Sus ojos escanearon el candelabro que había restaurado meticulosamente. Esa lámpara tendría que irse, obviamente. Me quedé congelada, taza de café a medio camino de mis labios, escuchando a mi hermana rediseñar mi vida frente a mí. No solo lo estaba imaginando, lo estaba declarando. Cada comentario era un pequeño acto de borrado, eliminando mis decisiones, mi gusto, mi presencia. Finalmente dio la vuelta a la sala y suspiró dramáticamente. Esta casa es simplemente perfecta, suspiró, mirando no a mí, sino a mis padres.
Lucas y yo realmente podríamos hacer la nuestra. El puro y descarnado derecho de esa declaración robó el aire de mis pulmones. Miré a Mateo y su mandíbula estaba fija como piedra. Sus nudillos estaban blancos donde agarraba el brazo de su silla. Mi madre, siempre la operadora suave, saltó para respaldar la fantasía de Camila. Piénsalo, Sofía. Camila tiene razón. Esta casa es perfecta para una pareja joven comenzando. Mateo y yo somos una pareja joven comenzando, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Sí, pero ustedes son diferentes. Mi padre intervino, su tono desdeñoso y condescendiente. Tú eres ingeniosa. Siempre has sido la práctica. Mira lo que has logrado. Señaló vagamente alrededor de la habitación. Pero no era un cumplido. Era una acusación. Es solo una casa, un objeto material. Conseguirás otra. Siempre caes de pie. Mi ingeniosidad, una vez fuente de orgullo silencioso, ahora era el arma siendo usada contra mí. Mi competencia era mi maldición. Porque yo podía sobrevivir sin ellos. Se esperaba que lo hiciera porque podía construir mi propia vida. Se esperaba que entregara las piezas a mi hermana que aparentemente no podía. Su lógica era un tapiz retorcido de favoritismo y negligencia. Mi fuerza no era algo a celebrar. Era un recurso para ser explotado. La conversación se convirtió en una pesadilla surrealista. Comenzaron a discutir la logística. Sus voces un zumbido bajo y conspiratorio. Hablaron sobre cuándo podíamos mudarnos, cómo manejar la transferencia y cuán felices estarían Camila y Lucas. Mi consentimiento no fue solicitado. Se asumió. Intenté razonar con ellos. Respiré hondo tratando de mantener mi voz estable. Mamá, papá, escucho lo que están diciendo, pero tienen que entender. Esta casa fue un regalo para nosotros por nuestra boda. Es nuestro hogar. No podemos simplemente regalarla. Mi madre desestimó mis palabras con un movimiento de muñeca. Ay, no seas tan sentimental, Sofía. Son 4 paredes y un techo. La familia es lo importante. Si la familia es lo importante, Mateo interrumpió su voz un gruñido bajo. Entonces deberían estar felices por Sofía y el hogar que ha hecho aquí. Fue entonces cuando Mateo tuvo suficiente. Puso su taza de café en la mesa con un clic firme que resonó en el silencio repentino. Miró directamente a mi padre, su expresión inquebrantable. Esta casa, dijo, su voz con acero fue un regalo de mis padres para Sofía y yo. Es nuestro hogar. No es transferible, mi padre se burló. Un sonido profundo y retumbante de condescendencia. No me hables de legalidades, muchacho. Esto no es un trato de negocios. Esto es familia. Los asuntos familiares no se resuelven con contratos. Esa única frase encendió una mecha que había estado latente durante 30 años. Toda mi vida, habían usado la palabra familia como un escudo para su negligencia y una justificación para sus demandas. No podemos ayudar con tu boda. Es por las finanzas de la familia, significando Camila. Necesitamos que sacrifiques tu tiempo. Es por la familia, significando Camila. Necesitamos que renuncies a tu hogar. Es por la familia, significando Camila. Tenían razón. La familia no se suponía que fuera un contrato. Se suponía que era sobre amor, apoyo y respeto. Pero habían tratado nuestra relación como un negocio desde el principio, y yo era su activo menos valioso. Una partida presupuestaria para ser cortada cuando fuera conveniente. Se había cruzado una línea, no solo por ellos, sino dentro de mí. La hija tranquila y complaciente que tragaría su dolor para mantener la pieza se había ido. Me puse de pie, mi cuerpo temblando con una rabia tan pura que se sentía como agua helada en mis venas. Miré a mi padre, el hombre que se suponía debía protegerme, pero que en cambio me veía como un recurso para ser saqueado por su hija favorita. Mi mente destelló con una presentación de 1000 desaires. El formulario de fútbol, el pase de autobús, la carpeta de préstamos estudiantiles, la silla vacía en mi prueba de vestido. Todo se fusionó en un único punto de luz clarificador. Estás equivocado, papá, dije,
mi voz temblando pero clara y aguda como vidrio. Todo es un contrato cuando tratas el amor como una transacción. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que cualquier cosa que hubiera sentido. Nunca le había hablado así. Nunca había desafiado las reglas fundamentales no dichas de nuestra familia. Camila se veía sorprendida. Mi madre se veía horrorizada. Pero mi padre, por primera vez en mi vida, se veía genuinamente sorprendido, como si una herramienta que había usado toda su vida de repente se hubiera negado a funcionar. Fue en ese momento de silencio atónito que supe que mi respuesta no era solo no, era nunca. 2 días después, la guerra se movió del campo de batalla frío de mi sala al escenario reluciente de la fiesta de compromiso de Camila. El lugar era un restaurante del centro ridículamente costoso, del tipo con ventanas de piso a techo con vista a la ciudad y un ejército de balas en la acera. Era un lugar diseñado para proyectar una imagen de clase sin esfuerzo y generosidad magnánima, el tipo de mentira favorita de mis padres. La ironía de que organizaran un evento tan extravagante después de reclamar pobreza para evitar ayudar con mi boda era tan espesa que sentí que podría ahogarme en ella. Mateo y yo pasamos horas debatiendo si ir. Cada instinto mío me gritaba que me quedara en casa, cerrara las puertas y cortara los lazos finales. ¿Por qué iríamos, Sofía? Mateo preguntó, su voz gentil pero firme. ¿Por qué nos someteríamos a eso? Porque si no lo hacemos, razoné, paseando por nuestra cocina. Ellos ganan. Controlarán toda la historia. Le dirán a todos que estoy celosa y amargada. Me pintarán como la villana, y ni siquiera estaremos allí para defendernos. No voy a dejar que escriban mi historia por mí nunca más. Si va a haber una narrativa, quiero estar allí para presenciarla. Mateo suspiró, sabiendo que tenía razón. Está bien, dijo, tomando mi mano. Pero somos un equipo. En el segundo en que se vuelva demasiado, nos vamos. Entramos a la fiesta, y fue como pasar bajo un reflector. La habitación zumbaba con la charla alegre de los amigos de mis padres, parientes distantes que no había visto en años y el grupo de admiradores aduladores de Camila. Tan pronto como entramos, una onda recorrió la multitud. Las conversaciones se pausaron, las cabezas giraron. Podía sentir el peso de docenas de ojos sobre nosotros, y sabía con absoluta certeza que mis padres habían estado ocupados envenenando el pozo. Habían pasado las últimas 48 horas hilando su cuento de mi egoísmo, enmarcando su codicia como una solicitud razonable y mi rechazo como una traición impactante. Pegué una sonrisa cortés y neutral en mi rostro y me preparé para la batalla. No habíamos dado 3 pasos en la habitación antes de que mi tía abuela Susana nos interceptara, su rostro una máscara de preocupación compasiva. Sofía, querida, dijo, apretando mi brazo. Lamenté mucho escuchar que estabas pasando por un momento difícil. Pero lo que estás haciendo por tu hermana es simplemente tan maravilloso. Siempre has sido la responsable. Solo sonreí y murmuré. Camila es muy afortunada antes de dirigir a Mateo lejos. Cada conversación era una variación del mismo tema. Una de las amigas de mi madre exclamó: tus padres deben estar tan orgullosos de tu generosidad. Una prima me apartó para susurrar: no te preocupes, cariño. Tu turno vendrá otra vez. Cada comentario era una pequeña y aguda puñalada, una confirmación de que había sido juzgada y condenada en la corte de opinión familiar sin siquiera tener la oportunidad de hablar. No solo estaban tomando el lado de mis padres. Estaban celebrando mi supuesto sacrificio, un sacrificio que nunca había acordado hacer. La confrontación principal sucedió como sabía que pasaría cuando estaba más vulnerable. Me había escapado a la relativa tranquilidad de la mesa del buffet, escondida detrás de un arreglo floral grande y ostentoso, tratando de conseguir un simple vaso de agua. De repente, mi madre estaba allí, su sonrisa desaparecida, reemplazada por una máscara tensa y furiosa. ¿Qué crees que estás haciendo, siseó? Su voz un susurro venenoso que de alguna manera era más fuerte que la charla circundante. Estás haciendo una escena. No he dicho ni una sola palabra a nadie, respondí, mi voz milagrosamente uniforme. Tu silencio es la escena, espetó, sus ojos destellando. Todos aquí saben que le estás dando a Camila la casa. Les he dicho a todos qué hija maravillosa y desinteresada tengo,
Y estás parada aquí con esa mirada en tu rostro. No te atrevas a avergonzarme retractándote ahora. La audacia era impresionante. Había anunciado preventivamente mi rendición al mundo, intentando atraparme con la opinión pública, usar la vergüenza como palanca para arrancar mi hogar de mis manos. Era lo más manipulador y diabólico que había hecho. Antes de que pudiera formar una respuesta, mi padre se materializó a su lado, un muro sólido de decepción paternal. Se inclinó cerca, su voz un rumor bajo de advertencia. Sofía, escucha a tu madre. Este no es el momento ni el lugar. No arruines la noche de tu hermana. Después de todo lo que hemos hecho por ti, esa fue la chispa que encendió la mecha. La frase después de todo lo que hemos hecho por ti resonó en las cámaras huecas de mi corazón donde su amor se suponía debía estar. Todo lo que han hecho por mí. Exploté, mi voz elevándose por encima de un susurro. Algunas personas en una mesa cercana se voltearon a mirar. ¿Qué exactamente es eso? Me dijeron que mi boda era frívola y un gasto innecesario. Sin embargo, están financiando este espectáculo entero para Camila. Me dijeron que los préstamos estudiantiles construyen carácter, pero le escribieron cheques de matrícula sin pestañear. No han hecho nada más que priorizarla toda mi vida, y ahora quieren mi hogar. ¿Por qué es para que Camila no tenga que sentirse menos que por 5 minutos? Para que puedan parecer padres generosos y devotos a mi costa. El rostro de mi madre se puso blanco como tiza. Mi padre se veía como si quisiera arrastrarme físicamente fuera de la habitación. Y entonces la estrella de la noche hizo su gran entrada. Camila flotó hacia nosotros, atraída por el drama. Una copa de champán sostenida delicadamente en su mano, su rostro estaba enrojecido por el alcohol y una vida de derecho sin control. ¿Cuál es tu problema, Sofía?, gimió, su voz goteando desdén. ¿Por qué siempre tienes que hacer todo sobre ti? Es mi fiesta de compromiso. Esto no tiene nada que ver con tu fiesta, Camila, dije, tratando de recuperar mi compostura. Esto es sobre mamá y papá demandando que les dé mi casa. Camila puso los ojos en blanco con aburrimiento teatral. Ay, Dios mío, supéralo. Es solo una casa. Tomó un sorbo delicado de champán, luego me miró de arriba abajo con una mueca desdeñosa que me cortó hasta el hueso. Además, ni siquiera mereces un lugar tan bonito. Honestamente, tu gusto es tan seguro. Pedestre, sonrió. Lucas dice que está completamente desperdiciado en ti. Necesita a alguien con visión real, alguien con estilo para desbloquear su potencial. Desperdiciado en mí. Las palabras aterrizaron no solo como un insulto a mi hogar, sino como un asalto directo a mi identidad, mi carrera, mi valor mismo. No solo estaba diciendo que merecía la casa más. Estaba diciendo que merecía la vida más. Que sus deseos eran más válidos, su visión más importante. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El mar agitado y furioso de ira, dolor y décadas de resentimiento silencioso de repente se calmó. Una calma profunda, casi sobrenatural me invadió. Era la calma de la finalidad. La calma que sientes cuando te das cuenta de que no tienes absolutamente nada que perder porque nunca estuviste jugando por el mismo premio. Ya no buscaba su amor o aprobación. No puedes perder algo que nunca tuviste. Una pequeña sonrisa genuina se extendió por mis labios. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar la salida de emergencia en un edificio en llamas. Encontré la mirada de mi hermana. Tienes razón, Camila, dije, mi voz suave y clara, cortando la tensión como una navaja. Tienes absolutamente razón. Se veía momentáneamente confundida, un destello de victoria en sus ojos. Mis padres intercambiaron una mirada esperanzada, pensando que finalmente estaba capitulando. Sostuve su mirada, mi sonrisa ampliándose solo un poco. La casa está desperdiciada en esta familia, continué. Así que me aseguraré de que ninguno de ustedes tenga la oportunidad de tocarla. Sin otra palabra, coloqué mi vaso de agua sin tocar en la mesa del buffet. Me volví hacia Mateo, quien me observaba con una mirada de orgullo feroz, y tomé su mano. Nos dimos la vuelta y salimos de la fiesta, un par silencioso y unido. No corrimos, caminamos.
Nos movimos a través de la multitud de rostros atónitos, pasando la boca abierta de mi madre y la mirada a trueno de mi padre y salimos al aire fresco y limpio de la noche. Y cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de nosotros, sentí el satisfactorio e irreversible clic de un capítulo de mi vida terminando para siempre. El viaje a casa de la fiesta de compromiso estuvo envuelto en un silencio pesado y contemplativo. La rabia cruda y caliente de la confrontación se había enfriado, cristalizándose en un sentido frío y claro de propósito. Mateo condujo, sus manos agarrando el volante a las 10:02, sus nudillos blancos. Seguía mirándome, sus ojos haciendo una pregunta que no expresaba. ¿Estás bien? Estaba más que bien. Estaba transformada. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de mis propios pensamientos. Reproduciendo la escena de la fiesta, no con enojo o dolor, sino con el enfoque distante de un analista. Lo veía todo claramente ahora. Esto nunca fue solo una pelea por una casa. Era la final batalla fea en una guerra que había estado perdiendo toda mi vida simplemente jugando según sus reglas. Esta noche, había dejado de jugar. Cuando nos estacionamos en nuestra entrada, el cálido resplandor de la luz del porche iluminó las hortensias que habíamos plantado juntos. Nuestro hogar. Parecía una fortaleza, un santuario. Habían intentado traspasar sus muros, y yo iba a asegurarme de que nunca tuvieran la oportunidad nuevamente. Mientras desbloqueaba la puerta principal, el aroma familiar de nuestra vida, de madera, libros viejos y el limpiador de limón que me gustaba, me envolvió. Me volví hacia Mateo en el vestíbulo. Sé lo que tenemos que hacer, dije, mi voz desprovista de cualquier duda. Él encontró mi mirada, su expresión severa pero decidida. Lo sé. Llamaré a Marcos. Marcos, el amigo más antiguo de Mateo de la escuela de Derecho, era nuestra única opción. Era agudo, confiable y se especializaba en el arte desordenado del derecho familiar. Contestó al tercer timbre, su voz ronca de sueño. No nos disculpamos por la hora tardía. Simplemente comenzamos. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el reloj en la pared pasando la medianoche, los restos de nuestra sesión de preparación de pasta abandonada todavía en el mostrador. Con el teléfono en altavoz, expuse toda la historia fea. Le conté sobre los años de ser la ingeniosa, la negligencia financiera, la boda y la emboscada en nuestra sala. Relaté casi palabra por palabra la humillación pública en la fiesta y el intento de mi madre de atraparme con presión social. Expliqué que esto no era sobre un desafío legal que tuviera miedo de perder. Era sobre terminar una vida de acoso emocional. No se detendrán, terminé, mi voz firme. Llamarán. Aparecerán. Pondrán a cada miembro familiar que puedan contra nosotros. Quiero hacer más que solo decir no. Quiero hacer lo imposible. Quiero construir un cortafuegos tan alto y tan grueso que nunca puedan tocarnos en esto nuevamente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía escuchar el clic suave de un teclado mientras procesaba todo. Está bien, dijo finalmente, su voz ahora completamente despierta y seria. Un cortafuegos. Creo que tengo una idea. Es sólida. Es hermética. Es legalmente hablando una fortaleza. Pero Sofía, necesito que entiendas que esto es un movimiento agresivo. Este es un movimiento final. No hay vuelta atrás. Bien, Mateo. Y yo dijimos al perfecto unísono. La noche siguiente, estábamos en la pequeña oficina abarrotada de Marcos. Olía a café y textos legales. Tenía papeles extendidos en su escritorio, y su expresión era completamente profesional. No perdió tiempo. Vamos a colocar la casa en un fideicomiso familiar viviente. Comenzó deslizando una carpeta por el escritorio, específicamente un fideicomiso irrevocable. La palabra irrevocable es clave. Significa que una vez que el activo, tu casa, está en el fideicomiso, no puede ser sacado, enmendado o cambiado sin una barrera legal increíblemente alta. Para todos los intentos y propósitos, es permanente. Tú y Mateo serán los administradores y beneficiarios principales. Vivirán en ella, la controlarán, la decorarán, todo. Nada sobre su vida diaria cambia.
Tocó una sección resaltada con su pluma. Pero aquí está el cortafuegos. Vamos a escribir una cláusula específica y explícita en el acuerdo del fideicomiso. Esta cláusula establecerá que la propiedad no puede bajo ninguna circunstancia ser vendida, transferida, regalada o heredada a ningún miembro de tu familia inmediata. Levantó la vista hacia mí. Vamos a nombrarlos específicamente a tu padre Roberto Méndez, tu madre Patricia Méndez, y tu hermana Camila Méndez. Sus nombres estarán en el documento legal, prohibiéndolos permanentemente de tener cualquier reclamo o acceso a esta propiedad. Una ola de alivio tan poderosa que casi me mareó me invadió. Era más de lo que podía haber esperado. Hay más, dijo, volteando una página. Este es el sistema de seguridad. Vamos a nombrar a Javier y Elena, tus suegros, como los administradores secundarios y beneficiarios sucesores. Y agregaremos una disposición especial, lo que llamamos una cláusula de coacción. Establecerá que si alguno de ustedes alguna vez es probado en una corte de que está actuando bajo coacción, coerción o influencia indebida respecto a la disposición de la propiedad, el fideicomiso automáticamente disuelve su administración y la propiedad revierte inmediatamente a ellos. Sin hacer preguntas. Lo miré fijamente, mi mente lentamente captando el hermoso y brutal genio de esto. Era una trampa perfecta. Si mis padres intentaban cualquier maniobra legal, encontrarían un callejón sin salida. Si escalaban su campaña de acoso y presión hasta el punto en que realmente tuvieran éxito, activarían la cláusula de coacción y la casa iría a las mismas personas cuya generosidad estaban intentando explotar. Perderían. No importara lo que hicieran, perderían. Los protegerá, dijo Marcos, su mirada seria. Pero ellos lo verán como una declaración de guerra. Ellos declararon guerra cuando entraron a mi sala, respondí, mi voz dura como piedra. Esta es solo mi respuesta formal. Firmar esos documentos fue el acto más liberador de mi vida. El papel se sentía pesado e importante en mis manos. Ver sus nombres legales completos, Roberto, Patricia, Camila, escritos en el lenguaje duro e implacable de la ley, fue una experiencia surrealista. Con cada firma en bucle, sentí que un peso de toda una vida se levantaba de mis hombros. Esta no era solo una firma legal. Era un acto de emancipación. Era yo, la ingeniosa, la que siempre se las arreglaba. Finalmente usando esa ingeniosidad para salvarme a mí misma. Mateo firmó después de mí, su firma firme y constante, un voto silencioso de su compañerismo en esta lucha. La mañana siguiente, fuimos a la oficina del registro civil del condado. El edificio era viejo y olía a polvo y burocracia. Esperamos en fila, entregamos los documentos a una empleada aburrida y observamos mientras ella los sellaba con un golpe fuerte y satisfactorio. Ese sonido era un martillo, un juicio final en un caso que había estado abierto durante 30 años. Estaba hecho. Conducimos a casa y nos sentamos en nuestro porche, tazas de café caliente calentando nuestras manos en el aire fresco de la mañana. El sol estaba saliendo, proyectando sombras largas sobre nuestro jardín. Por primera vez en toda mi vida, el aire no se sentía pesado con expectativa o la amenaza de decepción inminente. Era solo una mañana tranquila y pacífica en el hogar que habíamos elegido, el hogar que ahora habíamos asegurado. Mis padres no lo sabían aún. Probablemente estaban sentados en su propia mesa de cocina, tramando su próximo movimiento, ideando nuevas formas de culpar y manipularme. No sabían que el juego ya había terminado. Habían estado jugando damas y yo acababa de hacerles jaque mate en ajedrez. Todo lo que teníamos que hacer ahora era esperar a que hicieran su próximo movimiento y verlos descubrir el cortafuegos. La bomba estaba desactivada. El poder había cambiado. Y en el silencio de esa mañana, sentí los primeros verdaderos movimientos de paz. Los 2 días después de la fiesta de compromiso fueron inquietantemente tranquilos. Era el pesado silencio cargado que precede a una tormenta, del tipo donde el aire es espeso y quieto y te encuentras observando el horizonte. Mateo y yo existíamos en un estado de animación suspendida, esperando la explosión inevitable. Cada vez que sonaba el teléfono, saltábamos. Cada auto que disminuía la velocidad de nuestra calle enviaba una sacudida de ansiedad a través de mí. Estábamos viviendo en los últimos momentos pacíficos antes de la lluvia radioactiva, y lo sabíamos.
La explosión llegó el sábado por la mañana. Estaba en la cocina disfrutando del simple placer de una taza tranquila de café cuando vi el auto de mi madre frenar bruscamente en la acera. No estacionó ordenadamente. Se detuvo en un ángulo pronunciado, la llanta delantera subiendo al césped. Salió del auto, cerrando la puerta con un sonido que quebró la calma de la mañana. No era la mujer pulida y serena de la fiesta. Su cabello era un desastre. Su rostro estaba desnudo y manchado, y llevaba un conjunto deportivo arrugado. Esta no era una visita calculada. Esta era pura y descarnada rabia. Mateo se acercó detrás de mí, colocando una mano en mi hombro. No la abras, Sofía. No voy a hacerlo, susurré, mi corazón latiendo contra mis costillas. Ella marchó por el camino, su rostro una máscara tormentosa, y comenzó a golpear la puerta principal. No era un toque. Era un golpeteo frenético y rítmico que hizo temblar el marco. Sofía, Sofía, abre esta puerta ahora mismo. ¿Me escuchas? Abre esta puerta. Su voz era estridente, distorsionada por el grosor de la puerta, pero aún lo suficientemente aguda para cortar. Nos quedamos inmóviles en la cocina, escuchando. Me has avergonzado. Has avergonzado a toda esta familia, gritó, su voz quebrándose de furia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos pagas. Avergonzándonos frente a todos los que conocemos. Cerré mis ojos. Todo lo que hemos hecho por ti. La frase era un disco rayado, una cadena de palabras sin sentido que usaban para justificar su propio egoísmo. ¿Qué habían hecho? Me habían dado una infancia de negligencia y una adultez de expectativas. Me habían dado la oportunidad de construir carácter, de valerme por mí misma en cada momento. La familia ayuda a la familia. Gritó, su puño golpeando contra la madera. Eso es lo que haces. No acaparas tus bendiciones. No le echas tu buena fortuna en la cara a tu hermana. ¿Qué le diré a la gente, Sofía? ¿Qué se supone que diga cuando pregunten por qué mi propia hija está tratando de destruir la felicidad de su hermana? La narrativa estaba tan retorcida, tan completamente desconectada de la realidad que casi me reí. No estaba enojada de que yo estuviera herida. No estaba molesta de que había alejado a su hija. Estaba furiosa de que su imagen pública hubiera sido manchada. Estaba enfurecida de que había arruinado su actuación como la matriarca benévola de una familia perfecta. Esto no era sobre amor o traición. Esto era sobre gestión escénica. Mateo me llevó lejos de la cocina y a la sala, tan lejos de la puerta como pudimos llegar. Solo ignórala, dijo, su voz un murmullo bajo y calmante. Se cansará y se irá. Pero no se cansó. Su rabia parecía ser un recurso que se renovaba por sí mismo. El golpeteo continuó, puntuado por gritos y sollozos. Era una actuación aterradora. Me senté en el sofá envolviendo mis brazos alrededor de mí misma, sintiéndome como una niña otra vez, escondiéndome de la ira inexplicable de un padre. Ya no era una propietaria de 30 años. Era una niña pequeña que había hecho algo malo y no sabía qué era. Entonces, a través de una breve pausa en la diatriba de mi madre, escuché otra voz. Era nuestra vecina de al lado, la señora Ruiz, una dulce anciana que pasaba la mayoría de sus días atendiendo sus rosas ganadoras de premios. Está todo bien por aquí. La voz de la señora Ruiz era frágil pero firme. Este es un asunto familiar privado. Mi madre chilló. Quédate fuera. Deja de ser un asunto privado cuando estás perturbando la paz de todo el vecindario. La señora Ruiz replicó, su voz ganando fuerza. Ahora, sugiero que bajes la voz y dejes en paz a estas buenas personas o mi próxima llamada será a la policía. La amenaza de intervención oficial pública era lo único que podía penetrar la burbuja de furia de mi madre. Hubo un momento de silencio sorprendido. Podía imaginarla parada allí, su rabia momentáneamente cortocircuitada por este obstáculo inesperado. Una anciana con una palita en la mano tenía más poder sobre ella que su propia hija porque la anciana sostenía la amenaza de consecuencias del mundo real y vergüenza pública. Un momento después, escuché una puerta de auto cerrarse de nuevo y el sonido de un motor rugiendo a la vida.
Me asomé por las persianas justo a tiempo para ver su auto alejarse de la acera, dejando una marca negra en el pavimento. El silencio que descendió sobre la casa fue profundo. Era un silencio lleno de los ecos de sus gritos. Mis manos temblaban. Respiré hondo y temblorosamente y Mateo envolvió sus brazos alrededor de mí. Se acabó, dijo, abrazándome fuerte. Se fue por ahora, susurré. Pasamos el resto del día en un estado de asedio. Me sentía insegura en mi propio hogar, nerviosa y al límite. El cortafuegos que habíamos construido era legal, pero no podía detener la artillería emocional. La siguiente ola del ataque llegó esa noche, y era el turno de mi padre. Él no gritó. Ese no era su estilo. Su arma de elección era la razón tranquila y condescendiente. Llamó a mi celular. Miré su nombre en la pantalla, mi estómago retorciéndose. Mateo asintió y contesté, poniendo el teléfono en altavoz. Sofía, comenzó, su voz pesada con decepción. Tu madre está fuera de sí. Nunca la había visto tan angustiada. Estaba gritando en mi porche esta mañana, papá, dije, mi voz plana. Ella está emocional, desestimó. Es una madre que está viendo a una de sus hijas comportarse de una manera muy egoísta y destructiva. Llamé para ver si habías recuperado el sentido común. No hay nada de lo que recuperar el sentido, dije. La respuesta es no. Siempre será no. Suspiró. Un sonido largo y cansado diseñado para hacerme sentir infantil e irrazonable. No creo que estés viendo el panorama general, Sofía. Esto no es solo sobre una casa. Es sobre la estructura de esta familia. Camila necesita esto. Lo hace. No es como tú. Es más sensible. El mundo es más duro con ella y nosotros como familia tenemos el deber de apoyarla. ¿Y qué hay de tu deber conmigo? Pregunté. La pregunta que había querido hacer toda mi vida. Nuestro deber contigo fue criarte para ser una mujer fuerte e independiente, dijo, su voz suave como piedra pulida. Y tuvimos éxito. Estás bien. Eres ingeniosa. No necesitas esta casa de la manera que ella sí. Tu necesidad es menor que la de ella. No puedes entender que una familia se trata de asignar recursos a donde son más necesitados. Era lo más frío y honesto que jamás me había dicho. No me veía como una hija. Me veía como un activo maduro exitosamente que ahora podía ser liquidado para apoyar a uno menos exitoso. No había amor en sus palabras, solo una forma escalofriante práctica y emocional de contabilidad en la que yo ya estaba en negro, así que mis ganancias podían ser confiscadas y redistribuidas. Entiendo perfectamente, dije, mi voz temblando con una rabia fría y tranquila. Adiós, papá. Colgué antes de que pudiera responder. La salva final llegó una semana después. Había logrado evitar sus llamadas, dejando que todo fuera al buzón de voz. Recién estaba comenzando a sentir un semblante de paz nuevamente cuando mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Era de mi madre. Mi pulgar se cernió sobre la notificación, una sensación de pavor invadíme. Finalmente lo abrí. El mensaje era corto y brutal. Ya que has dejado claro que ya no te consideras parte de esta familia, ya no eres bienvenida a eventos familiares. No esperes ser parte de la boda de Camila. Hemos terminado contigo. Miré las palabras, esperando sentir una punzada de dolor, una punzada de rechazo. Esperé a que vinieran las lágrimas, pero no vinieron. En cambio, una sensación lenta, tranquila y profunda de alivio me invadió. Pensó que estaba entregando un castigo, la amenaza final de excomunicación. No podía comprender que lo que me estaba ofreciendo no era una amenaza, sino un regalo. Me estaba ofreciendo mi libertad. Me estaba ofreciendo paz. Una pequeña sonrisa tocó mis labios. Mis dedos se movieron sobre el teclado, escribiendo una respuesta que era más verdadera que cualquier cosa que le hubiera dicho en años. Gracias. Necesitaba el día libre. Presioné enviar. Luego, sin un momento de vacilación, abrí mis contactos, encontré su nombre y presioné el botón que decía bloquear esta persona. Hice lo mismo con mi padre. Hice lo mismo con Camila. Con cada presión de mi dedo,
sentí romperse una cadena. La lluvia radioactiva había terminado. La guerra se había librado. Y en el tranquilo secuela, me di cuenta de que había ganado. No luchando de vuelta, sino finalmente saliendo del campo de batalla. Durante aproximadamente un mes, el silencio fue absoluto. Bloquear sus números había sido como insonorizar una habitación. El ruido tóxico de sus demandas y recriminaciones finalmente se había ido. Y en su lugar había una tranquilidad que me permitía sanar. Mateo y yo comenzamos a respirar de nuevo. Trabajamos en el jardín. Llevamos a nuestro perro a largas caminatas. Comenzamos a sentir que nuestro hogar era verdaderamente nuestro otra vez, un santuario en lugar de una fortaleza bajo asedio. Pensé que lo peor había terminado. Fui ingenua. Había olvidado que en la era moderna, las guerras no solo se libran en porches delanteros y por líneas telefónicas. Se libran en la corte de la opinión pública y el campo de batalla son las redes sociales. Me enteré por un mensaje de texto de una amiga de la universidad. Era un mensaje simple. Oye, ¿estás bien? Viendo cosas locas en Facebook sobre tu familia. Adjunto había un pantallazo. Mi sangre se heló. Inmediatamente ingresé a Facebook, mis manos temblando tan mal que apenas podía escribir mi contraseña. Y ahí estaba. Mi prima Jessica, una notoria provocadora de drama que siempre había estado firmemente en el campo de mi madre, había hecho una publicación pública. Era un párrafo largo, divagante y santurrón sobre la tragedia de la discordia familiar y cómo algunas personas dejan que las posesiones materiales destruyan los lazos sagrados de sangre. No usó mi nombre, pero no tenía que hacerlo. Todos en nuestra pequeña comunidad interconectada sabían exactamente de quién estaba hablando. La publicación en sí era bastante mala, pero era lo que había adjuntado lo que hizo que mi estómago cayera. Era un video claramente tomado con un teléfono celular desde un auto estacionado al otro lado de la calle. Era una grabación temblorosa y granulada del colapso de mi madre en nuestro porche delantero. Podías verla con los ojos desorbitados y gritando, golpeando sus puños en nuestra puerta. El audio estaba distorsionado por el viento, pero sus palabras eran escalofriantemente claras. Me has avergonzado. Niña desagradecida. La familia ayuda a la familia. Jessica había titulado el video. Mi pobre tía Patricia tiene el corazón roto por las acciones egoístas de otros. Por favor envíen oraciones por nuestra familia durante este momento difícil. Sentí una ola caliente de vergüenza y furia invadirme. Había tomado nuestra crisis privada y dolorosa y la había convertido en entretenimiento público. Había enmarcado a mi madre como la víctima, una matriarca desconsolada, y a mí como la villana fría y egoísta. La sección de comentarios era una cloaca. La primera ola fue de los amigos de mis padres y miembros leales de la familia, todos sumándose con su apoyo por la pobre Patricia. Siempre hay dos lados de cada historia, pero esto es simplemente espantoso. Pensando en ti. No puedo imaginar por lo que está pasando. Algunos niños simplemente no aprecian lo que tienen. Sofía siempre fue una niña tan difícil y terca. Esto no me sorprende. Cada comentario era una puñalada fresca. Estaban diseccionando mi carácter toda mi vida basándose en un clip de 30 segundos y una vida entera de mentiras cuidadosamente curadas de mi madre. Me sentía expuesta, humillada y completamente impotente. Lancé mi teléfono al sofá como si estuviera en llamas. No lo leas, dijo Mateo, su voz firme mientras venía y se sentó a mi lado. Es veneno. No es real, pero se sentía real. Se sentía como si todo el mundo estuviera del lado de ellos, validando su narrativa de que yo era el problema. Pasamos el resto del día en una niebla miserable. No podía concentrarme. No podía descansar. La vergüenza era un peso físico. Pero entonces algo cambió. La publicación había sido compartida y luego compartida de nuevo. Y comenzó a moverse más allá de nuestro círculo inmediato y hacia la comunidad más amplia. Y la gente que no tenía un interés personal, gente que solo estaba observando los hechos crudos del video, comenzaron a ver una historia diferente. El punto de inflexión llegó cuando alguien comentó: espera, está gritando a su hija para que le dé a su hermana su casa, la que le compraron sus suegros. Escuché sobre esto en la fiesta de compromiso.
De repente, el contexto que me había sido negado estaba al descubierto. La narrativa comenzó a fracturarse. Una nueva ola de comentarios comenzó a aparecer. Y estos eran diferentes. No está desconsolada. Está teniendo una rabieta. Está enojada porque no se salió con la suya. Gritar la familia ayuda a la familia mientras demandas la casa de tu hija es la cúspide del derecho. La hija es la víctima aquí, no la madre. Entonces el clavo final en el ataúd de mi madre. El hijo de la señora Ruiz, un hombre experto en tecnología de 40 años que manejaba la seguridad del hogar de su madre, publicó un nuevo video en los comentarios. Era metraje cristalino del timbre con cámara. Capturó toda la terrible prueba de 10 minutos sin editar. Capturó el auto de mi madre frenando bruscamente. Capturó cada palabra que gritó, y lo más condenatorio, capturó a la señora Ruiz diciéndole calmadamente que se fuera o llamaría a la policía. El video del timbre se volvió viral en nuestro pueblo. La Corte de Opinión Pública, que tan rápidamente me había condenado, ahora estaba celebrando un nuevo juicio, y mi madre era la que estaba en el estrado. Los comentarios se convirtieron en una inundación de apoyo para mí. ¡Wow! El video completo cuenta una historia muy diferente. Bien por la vecina por intervenir. Esto es abuso emocional, simple y llanamente. Esa chica Sofía está mejor sin ellos. Protege tu paz, Sofía. No les debes nada. La historia había sido arrancada de su control. Su fachada perfecta, tan cuidadosamente construida durante décadas, se estaba agrietando bajo el peso de una sola pieza de evidencia innegable. Las consecuencias reales, sin embargo, cayeron sobre Camila. Durante el último año, había estado tratando de construir una carrera como influencer de bodas y estilo de vida. Su blog, Los inicios dichosos de Camila, era un tributo nauseabundamente de color pastel a su propio supuesto buen gusto. Recientemente había conseguido su primer gran acuerdo de patrocinio con una pastelería local popular que se suponía proporcionaría un pastel elaborado para su boda a cambio de exposición. Un enlace al hilo de Facebook, ahora con miles de comentarios, fue enviado a la dueña de la pastelería. Alguien incluso había encontrado los propios comentarios arrogantes de Camila de la fiesta de compromiso donde había hablado sobre renovar mi casa. Un video de ella gritando a una barista una vez también había misteriosamente salido a la superficie. La imagen de la novia dichosa y radiante fue reemplazada por la imagen de una mocosa mimada y con derechos que gritaba a su hermana y trabajadores de servicio. Al día siguiente, la pastelería publicó una declaración en su propia página de Facebook. Inicios Dulces Pastelería es un negocio familiar construido sobre los valores de amor, respeto y comunidad. Después de que eventos recientes han llegado a nuestra atención, hemos tomado la decisión de terminar nuestro acuerdo de patrocinio con Camila Méndez. No condonamos el acoso o el derecho en ninguna forma y deseamos desasociar nuestra marca de tal comportamiento. El sueño de Camila de un pastel de boda gratis de 5 pisos se evaporó. Su blog fue inundado con comentarios negativos. Su cuento de hadas estaba colapsando. Mis padres intentaron hacer control de daños. Eliminaron sus cuentas de Facebook. Enviaron un correo electrónico masivo a miembros de la familia hablando sobre un asunto privado siendo cruelmente explotado y los problemas emocionales en curso de nuestra hija Sofía. Pero era demasiado tarde. La historia estaba allí afuera. Habían construido su reputación en ser vistos como miembros generosos y respetables de la comunidad. Ahora, eran conocidos como la familia que intentó chantajear emocionalmente a su hija para que renunciara a su hogar. Mateo y yo vimos la saga entera desenvolverse desde la seguridad de nuestra sala. No comenté. No participé. Solo observé. Y no sentí el gozo triunfante que pensé que podría sentir. Solo sentí una profunda tristeza dolorosa. Estaba viendo la autodestrucción pública de las personas que se suponía debía amar. Era una victoria hueca. El veredicto de Internet me había liberado. Pero había llegado al costo de incinerar lo poco que quedaba de mi familia. Tenía mi casa. Tenía mi paz. Pero también me había convertido en huérfana de un tipo diferente. 3 meses pasaron. 3 meses de la paz más profunda e ininterrumpida que jamás había conocido. La tormenta digital había pasado,
dejando un paisaje tranquilo y alterado en su estela. Mis padres y hermanas se habían retirado a un cono de silencio. Su humillación pública aparentemente forzándolos a esconderse. No hubo más mensajes de texto furiosos. No más gritos en el porche. No más ataques por poderes de parientes voladores. Solo había quietud. En esa quietud, una nueva vida comenzó a echar raíces. Estaba embarazada. Mateo y yo habíamos estado intentando por un tiempo. Y en el secuela tranquila de la guerra familiar, finalmente sucedió. Se sentía como una señal, una promesa del universo de que después de toda la destrucción, podía haber creación. La casa ya no era solo una propiedad para ser defendida. Se estaba convirtiendo en un nido. La segunda habitación, que había sido un espacio de almacenamiento para mis muestras de diseño y los libros de texto viejos de la Universidad de Mateo, ahora era una habitación llena de esperanza. Ese día, la estábamos pintando. Habíamos elegido un amarillo suave y mantecoso, el color de la luz del sol de la mañana. Mateo estaba en una escalera de mano, cortando cuidadosamente el techo, y yo estaba en el piso con un rodillo, tarareando la música tocando desde una pequeña bocina en la esquina. La habitación olía a pintura fresca y posibilidad. Mi mano descansaba sobre mi pequeño vientre en crecimiento, y por primera vez en mi vida, sentí un sentido de plenitud completa y absoluta. Estaba exactamente donde se suponía debía estar, construyendo un mundo seguro y cálido para mi hija. Y entonces sonó el timbre. El sonido cortó a través de la atmósfera pacífica y todo mi cuerpo se puso rígido. Cada músculo se tensó. Era una respuesta pavloviana, un desencadenante de trauma. El timbre ya no era solo un sonido. Era el heraldo de invasión. Mateo inmediatamente bajó de la escalera, su rostro grabado con preocupación protectora. Lo atenderé, dijo, su voz un gruñido bajo. Tú quédate aquí. Se limpió las manos en un trapo y se dirigió a la puerta, sus hombros cuadrados. Lo seguí en silencio, mi corazón latiendo un ritmo frenético contra mis costillas. Me asomé por la esquina del pasillo mientras él miraba por la mirilla. Su cuerpo, que había estado tan tenso, se relajó ligeramente. Se volvió y me miró, su expresión una de confusión. «Es tu madre», articuló. Sola, mi primer instinto fue decir no la abras. Pero mi curiosidad, mezclada con un destello de algo que no podía nombrar, ganó. ¿Qué podría posiblemente querer ahora? La guerra había terminado. Yo había ganado. Asentí. Está bien. Mateo abrió la puerta. Mi madre estaba en el porche y se veía disminuida. La mujer orgullosa y desafiante que había gritado en esta misma puerta 3 meses atrás se había ido. En su lugar había una extraña. Llevaba una blusa y pantalones simples, sin perlas, sin cabello perfectamente arreglado. Su rostro estaba pálido y desnudo, sin rastro de maquillaje, y las líneas de agotamiento alrededor de sus ojos y boca parecían más profundas de lo que jamás había notado. Se veía de su edad. Se veía cansada. No estaba sosteniendo un guiso. No estaba sosteniendo nada. Se estremeció ligeramente cuando me vio parada detrás de Mateo. Sus ojos iban de un lado a otro de mi rostro al de Mateo como si esperara que le gritáramos. Patricia, dijo Mateo, su voz cortés pero fría. No la invitó a entrar. Yo solo vine a verte, dijo, su voz pequeña y temblando. Era una voz que nunca había escuchado de ella antes. Era una voz despojada de toda su autoridad y teatralidad usual. No la casa. A ti. Avancé, pasando a Mateo para pararme en la entrada. Yo era la guardiana ahora. La dinámica de poder había cambiado irrevocablemente. La miré a esta mujer que me había causado tanto dolor y no sentí nada. No enojo, no odio, solo un vasto espacio vacío donde se suponía debía estar el amor de una hija. Puedes sentarte en el banco, dije, asintiendo hacia el pequeño banco de madera en el porche. No era una invitación a mi hogar, pero tampoco era un rechazo completo. Era un límite. Pareció agradecida por la pequeña concesión. Caminó hacia el banco y se sentó pesadamente, sus manos retorciéndose en su regazo. Permanecí en la entrada, Mateo,
una presencia silenciosa y vigilante justo detrás de mí. Suspiró, un sonido largo y desgarrador que parecía venir desde el fondo mismo de su alma. Estuvimos equivocados, Sofía, dijo, mirando sus manos. Sobre la boda, sobre la casa, sobre todo. No dije nada. Había escuchado disculpas de ella antes. Siempre eran seguidas por un pero. Levantó la vista y sus ojos estaban llenos de una tristeza extraña y desesperada. Estuvimos tan enfocados en Camila. Su vida siempre ha sido caótica. Pensamos que si pudiéramos simplemente darle un comienzo perfecto, una boda perfecta, una casa perfecta. Pensamos que la arreglaría a ella. Que lo arreglaría todo. No era una disculpa real. Era una explicación. Era una excusa. Era, como siempre había sido, todo sobre Camila. La justificación de mi dolor era la debilidad de mi hermana. La pregunta surgió en mí, no solicitada. La única pregunta más importante de toda mi vida. ¿Y qué hay de mi vida? Pregunté, mi voz tranquila pero clara en el aire quieto de la tarde. ¿Alguna vez pensaron en arreglar la mía? La pregunta colgó entre nosotras, dura e imposible de responder. Su rostro se desmoronó. Por un momento, pensé que podría llorar, pero no lo hizo. No podía. No tenía respuesta. El silencio era la respuesta. No habían pensado en mi vida en absoluto. Yo era la que ya estaba arreglada. La que era ingeniosa, la que no necesitaba su ayuda. Mi fuerza me había vuelto invisible para ellos. Ella hurgó en su bolso, sus manos temblando. Sacó una fotografía pequeña y gastada con bordes rizados. Se puso de pie, caminó lentamente hacia mí, y la extendió. Dudé por un momento antes de tomarla. Era una foto de mí cuando tenía unos 8 años. Estaba en el patio trasero de nuestra vieja casa, cubierta de pies a cabeza de barro. Mi cabello estaba enmarañado, mi rostro estaba rayado con tierra, pero estaba radiante con una mirada de puro y descarnado orgullo. En mis manos, sostenía un modelo torcido y ridículamente ambicioso de una casa que había construido con cartón, ramitas y barro. Recordaba ese día. Había trabajado en eso durante una semana, y había estado tan orgullosa. Había intentado mostrárselo a ella, pero había estado ocupada al teléfono planeando la fiesta de cumpleaños de Camila. Solo me había echado un vistazo y dicho no traigas ese barro a la casa. Sofía, siempre estabas construyendo cosas. Mi madre susurró, su voz espesa con un arrepentimiento tan profundo que parecía sorprenderla incluso a ella. Siempre estabas construyendo estas increíbles y hermosas cosas. Yo no lo vi. Por primera vez, sus ojos se veían humanos. No los ojos de una manipuladora o una actriz, sino los ojos de una mujer que finalmente 30 años demasiado tarde estaba viendo a su propia hija. No intentó abrazarme. No pidió perdón. Solo me miró por un largo momento, luego se volvió y caminó de regreso a su auto. Se alejó lentamente, cuidadosamente, como si estuviera hecha de vidrio. Me quedé en la entrada, agarrando la vieja fotografía. Mateo vino y envolvió sus brazos a mi alrededor desde atrás, descansando su barbilla en mi hombro. Miró hacia abajo a la niña enlodada y sonriente en la foto. Esa es mi Sofía, murmuró en mi cabello. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por mi rostro. No eran lágrimas de enojo ni siquiera de tristeza. Eran lágrimas de duelo. Estaba llorando a la madre que nunca tuve. La madre que vi un destello en esos últimos momentos en el porche. Entré de nuevo y cerré la puerta, el sonido del cerrojo cayendo en su lugar, resonando en la casa tranquila. Y me di cuenta de que el perdón no siempre significa reconciliación. No siempre necesita una llave para dejar que alguien vuelva a entrar. A veces el perdón es simplemente cerrar la puerta y aceptar que lo que está dentro finalmente está verdaderamente seguro. El primer año de la vida de nuestra hija Luna pasó en un borrón de alegría y agotamiento. Fue un año de noches sin dormir y amaneceres impresionantes, de primeras sonrisas y deditos diminutos envueltos alrededor de los míos. La casa, una vez campo de batalla, ahora estaba llena con la dulce y caótica música de una nueva familia. El sonido de la risa de un bebé resonaba en los pasillos.
El piso de la sala, que Camila había considerado demasiado oscuro, ahora era la superficie perfecta y duradera para un tapete de juego, y una montaña de juguetes coloridos. Las ventanas panorámicas, que mi padre una vez había inspeccionado con ojo de casero, ahora enmarcaban la vista de nuestra hija, dando sus primeros pasos tambaleantes en el patio trasero. La casa se había convertido en lo que siempre debió ser. No un premio para ser ganado o un símbolo de estatus, sino simplemente un hogar, un contenedor para nuestro amor, nuestra paz, nuestra vida. Mi relación con mis suegros, Elena y Javier, se profundizó en algo que nunca había pensado posible. Eran abuelos presentes para cada hito, bañando a Luna con un amor gentil e incondicional que era un bálsamo para mi propia alma herida. Eran mi familia. Se presentaban. Celebraban nuestra alegría sin pedir nada a cambio. Las noticias de mi familia biológica llegaron en susurros y fragmentos a través del chisme reacio de parientes distantes. Supe que la boda perfecta de primavera de Camila y Lucas había sido un asunto tenso y moderado, ensombrecido por el escándalo que ahora se aferraba a su nombre. La lluvia radioactiva pública les había costado más que solo un pastel gratis. Había revelado la naturaleza superficial y transaccional de muchas de sus amistades. Entonces, aproximadamente un año después de que Luna naciera, escuché las noticias que había conscientemente estado esperando. El matrimonio de Camila había colapsado. Implosionó antes de su primer aniversario en un espectáculo desordenado de deuda e infidelidad. Lucas, resultó, había estado viviendo una vida financiada por tarjetas de crédito, y la buena familia que mi madre había estado tan impresionada estaba al borde de la bancarrota. La vida perfecta que Camila había creído que merecía era un castillo de naipes, y había venido abajo. Sentí una tristeza distante por ella, del modo en que podría sentir por un extraño en una noticia. El feroz nudo enredado de rivalidad de hermanas y resentimiento que había definido nuestra relación durante tanto tiempo finalmente se había desenredado completamente. No quedaba nada más que una pena tranquila. Una noche, estaba meciendo a Luna para dormir en el suave vivero amarillo que habíamos pintado juntos. Mi teléfono, que había dejado en la mesita de noche, zumbó. Miré la pantalla. Era un mensaje de texto de un número desconocido, pero sabía instantáneamente de quién era. El mensaje contenía solo 2 palabras. Lo siento. Miré la pantalla por mucho tiempo, el peso suave de mi hija durmiendo en mis brazos. La vieja Sofía hubiera agonizado sobre este mensaje. Lo habría diseccionado. ¿Está arrepentida por lo que hizo o solo arrepentida por cómo resultó su propia vida? ¿Quiere algo? ¿Es esto otra trampa? Pero yo no era la vieja Sofía más. Era una madre. Era una esposa. Era una mujer que había luchado por su paz y ahora la guardaba ferozmente. Miré hacia abajo al rostro perfecto y pacífico de Luna. Su pequeño pecho subiendo y bajando con cada suave respiración. Este era mi mundo ahora. Esta habitación tranquila, esta niña durmiendo, este amor. Era un mundo sin gritos, sin demandas, sin drama. Involucrarme con Camila, incluso solo para reconocer su disculpa, sería como abrir una puerta a la tormenta de la que había trabajado tan duro por escapar. Sería una invitación para que el caos se filtrara de vuelta en los rincones tranquilos de mi vida. Su disculpa no era para mí. Era para ella. Era un intento de aliviar su propia culpa, de hacerse sentir mejor. Pero mi sanación ya no era su responsabilidad. Y su sanación ya no era mi preocupación. Pensé en qué responder. Un simple está bien, un frío gracias. Pero luego me di cuenta de que cualquier respuesta en absoluto sería un hilo, una conexión que no quería. Lo más poderoso, más honesto y más misericordioso que podía hacer por ambas era no ofrecer nada. A veces el silencio es misericordia. Es la misericordia de no reabrir una herida. Es la misericordia de dejar que un final sea un final. Con mi mano libre, sostuve mi dedo sobre el mensaje y sin otro pensamiento, borré toda la conversación. Entonces, tal como había hecho con mis padres, bloqueé el número. No fue un acto de ira o venganza. Fue un acto de preservación silenciosa, como podar una rama muerta para permitir que el resto del árbol prospere. Besé la frente de Luna y la llevé a su cuna.
Me quedé allí por un largo tiempo, solo observándola dormir en el hogar que era verdadera y completamente de ella, un santuario que nunca tendría que defender. La vida en Valle Verde se asentó en un hermoso ritmo predecible. Nuestros días eran medidos no por drama, sino por estaciones. El florecer de las hortensias en la primavera. Las largas y perezosas tardes de verano viendo a Luna perseguir mariposas en el jardín. Las frescas noches de otoño en el porche con Mateo. Los tranquilos inviernos nevados acurrucados junto a la chimenea. La casa que una vez fue el epicentro de una guerra se había convertido en nuestra fortaleza de paz. Cada domingo por la mañana, tengo un pequeño ritual. Mientras Mateo y Luna están haciendo panqueques, salgo con mi regadera. Atiendo las hortensias a lo largo del porche, las que planté en esos primeros meses de nuestra nueva vida. Sus flores son grandes y vibrantes ahora. Una mezcla de azules y púrpuras profundos. Mientras riego sus raíces, paso mi mano por el revestimiento cálido de mi casa, y susurro las mismas palabras tranquilas a la niña enlodada de 8 años en la fotografía que todavía vivía en algún lugar dentro de mí. La mantuvimos segura. La habíamos mantenido toda segura. La casa, el matrimonio, la familia, la paz. Había aprendido la lección más dura e importante de mi vida. Había aprendido que no puedes elegir la familia en la que naces, pero puedes elegir la familia que construyes. Y había construido una hermosa. Si tu familia alguna vez te hace sentir culpable por proteger lo que es tuyo, ya sea tu hogar, tu corazón o tu paz mental, recuerda esto. No eres egoísta por trazar una línea en la arena. No eres cruel por construir un muro para proteger tu bienestar. No eres egoísta por elegir paz. Eres inteligente por romper el patrón. Mi nombre es Sofía Méndez y aprendí que la familia no se define por sangre o por obligación. Se define por quien se presenta cuando no hay nada que ganar, quien celebra tu fuerza en lugar de explotarla, y quien te ayuda a construir tu hogar en lugar de intentar tomarlo. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a la codicia familiar, dale suscribir y cuéntame tu historia en los comentarios. Porque a veces la venganza más dulce no es represalia, es paz.